Romanos 7. Unidos al ungido de Dios. Os escribo a vosotros, queridos hermanos, que conocéis la ley. ¿No sabéis que cuando una persona muere, termina su obligación para con la ley? Por ejemplo, una pareja casada está obligada por la ley a permanecer unida hasta que la muerte la separe. Pero cuando uno de los cónyuges muere, el otro queda liberado de la ley del matrimonio. Por tanto, si una mujer se une a otro hombre estando casada, comete adulterio. Pero si su marido muere, evidentemente queda libre del contrato matrimonial y puede casarse con otro hombre sin ser acusada de adulterio. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, el mismo principio se aplica a vuestra relación con Dios, porque ustedes murieron a su primer esposo, la ley, al ser co-crucificados con el cuerpo del Mesías. Así que ahora sois libres para casaros con otro, el que resucitó entre los muertos, para que ahora podáis dar fruto espiritual para Dios. Cuando solo vivíamos una vida natural, la ley, al definir el pecado, despertaba en nosotros deseos pecaminosos que daban fruto de muerte. Pero ahora que hemos sido completamente liberados del poder de la ley, estamos muertos a lo que antes nos controlaba, y nuestras vidas ya no están motivadas por la forma obsoleta de seguir el código escrito. De modo que ahora podemos servir a Dios, viviendo en la frescura de una vida nueva en el poder del Espíritu Santo. La finalidad de la ley. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? ¿Estoy sugiriendo que la ley es pecaminosa? Por supuesto que no. De hecho, fue la ley la que nos dio la definición clara de pecado. Por ejemplo, cuando la ley dijo no codicies, se convirtió en el catalizador para ver lo malo que era para mí desear lo que pertenece a otra persona. Fue a través del mandamiento de Dios que el pecado se despertó en mí y construyó su base de operaciones dentro de mí para suscitar todo tipo de deseo incorrecto. Porque en ausencia de la ley, el pecado se esconde latente. En otro tiempo vivía sin una comprensión clara de la ley, pero cuando oí los mandamientos de Dios, el pecado cobró vida y trajo consigo una sentencia de muerte. El mandamiento que estaba destinado a traer la vida me trajo la muerte en su lugar. El pecado, por medio del mandamiento, construyó una base de operaciones dentro de mí para dominarme y darme muerte. Entonces, tenemos que concluir que el problema no es con la ley en sí, porque la ley es santa y sus mandamientos son correctos y para nuestro bien. La vida bajo la ley. Entonces, ¿algo que debía ser bueno se convirtió en muerte para mí? Por supuesto que no. No fue la ley, sino el pecado desenmascarado lo que produjo mi muerte espiritual. El mandamiento sagrado simplemente descubrió la maldad del pecado para que pudiera ser visto por lo que es. Pues sabemos que la ley es de inspiración divina y viene del reino espiritual, pero yo soy un ser humano hecho de carne y traficado como esclavo bajo la autoridad del pecado. Soy un misterio para mí mismo, pues quiero hacer lo que es justo, pero acabo haciendo lo que mi instinto moral condena. Y si mi conducta no está en consonancia con mi deseo, mi conciencia sigue confirmando la excelencia de la ley. Y ahora me doy cuenta de que ya no es mi verdadero yo quien lo hace, sino el inoportuno intruso del pecado en mi humanidad, pues sé que nada bueno vive en la carne de mi humanidad caída. Los deseos de hacer lo que es correcto están dentro de mí, pero la fuerza de voluntad no es suficiente para lograrlo. Mis elevados deseos de hacer lo que es bueno se desvanecen cuando hago las cosas que quiero evitar. Por eso, si mi conducta contradice mis deseos de hacer el bien, debo concluir que no es mi verdadera identidad la que lo hace, sino el intruso inoportuno del pecado que me impide ser quien realmente soy. A través de mi experiencia de este principio, descubro que incluso cuando quiero hacer el bien, el mal está listo para sabotearme. En verdad, en lo profundo de mi verdadera identidad, amo hacer lo que agrada a Dios. Pero discierno otro poder operando en mi humanidad, librando una guerra contra los principios morales de mi conciencia y llevándome al cautiverio como prisionero de la ley, del pecado. Este intruso no bienvenido en mi humanidad. ¿En qué angustiosa situación me encuentro? Entonces, ¿quién tiene el poder de rescatar a este hombre miserable del intruso no bienvenido del pecado y la muerte?
Doy todas mis gracias a Dios porque su poderoso poder ha proporcionado finalmente una salida a través de nuestro Señor Jesús, el ungido. Así que si se me deja a mí mismo, la carne se alinea con la ley del pecado. Pero ahora mi mente renovada se fija y se somete a los principios justos de Dios.